Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por continuar en la programación de nuestro canal Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Quien les acompaña, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar sobre la filtración del río Cauca. ¿Cómo es esta tecnología? ¿Cómo ha avanzado este proyecto entre la Universidad del Valle y EMCALI? Ya regresamos. Muy bien, y para hablar de este tema que nos hemos propuesto hoy, les decía de la filtración del río Cauca, precisamente para poder dar más agua potable a los caleños, pues hemos invitado a dos actores fundamentales en el desarrollo de este proyecto. Se trata del profesor Jorge Latorre Montero. Él es ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, especialista y máster en ingeniería sanitaria en los Países Bajos, director del Instituto Sinara y miembro cofundador del mismo. Tiene experiencia en investigación aplicada, mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano. También, ha desarrollado proyectos en el campo de agua, saneamiento y gestión de los recursos hídricos en el ámbito nacional e internacional. Además, es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Un gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa. Profesor, bienvenido. Gracias, Fulvia, por esta invitación. Y muy atento pues a compartir con los televidentes información, conocimiento de lo que está realizando la Universidad del Valle a través del Instituto Sinara, y complacido también de tener un colega vinculado a las empresas municipales de Cali, pero que de igual manera se ha formado en la Universidad del Valle, también en el exterior, y ha sido uno de los artífices de esta tecnología que se le está entregando a la ciudad, a la región, al país, al continente, ¿no? Así es, profesor. Así es, profesor. Usted se me estaba adelantando un poco. Tenemos a Juan Pablo Gutiérrez en representación de EMCALI. Como usted bien lo dice, profesor Latorre, pues el ingeniero Juan Pablo también es egresado de la Universidad del Valle, hijo de esta institución. Él es ingeniero sanitario con maestría en ingeniería civil, énfasis en ingeniería ambiental y recursos hídricos, doctor en ingeniería civil y geociencias con énfasis en gestión de los recursos hídricos. Tiene experiencia en gestión de recursos y transferencias de la tecnología de filtración en lecho del río, que es ampliamente utilizada en Europa y Norteamérica. Lleva más de 20 años de experiencia en consultoría, docencia universitaria e investigación relacionada con el sector del agua potable, y actualmente él es jefe de unidad de producción de agua potable de las empresas municipales de Cali, EMCALI. Pues, ingeniero Juan Pablo, bienvenido a los micrófonos de nuestro canal Univalle TV. Fulvia, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Complacido de esta invitación. Obviamente en este momento estoy representando a EMCALI como tal, pero tuve mucho tiempo de estar vinculado a la Universidad del Valle, Instituto Sinara, cantidad de proyectos. Hay un círculo, un vínculo demasiado cercano, así que siempre del corazón y aquí dispuesto para dar la información que se requiera. Muchísimas gracias, y nuestro equipo de producción y equipo periodístico preparó el siguiente contexto para dar la entrada, la introducción a la temática que vamos a abordar en este programa. Adelante. El agua es un elemento de la naturaleza esencial para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta. Este recurso es crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Sin embargo, la contaminación y su escasez plantean amenazas para la salud humana y la vida de los hábitats. Dicha situación ha generado que diferentes actores sociales y políticos tengan como prioridad la búsqueda de la seguridad hídrica, una gestión adecuada del recurso y la protección de su calidad para los asentamientos humanos. Es así como nace el proyecto de filtración de agua del lecho del río Cauca, adoptado por empresas municipales de Cali, EMCALI, como solución a las deficiencias de calidad que en algunas ocasiones presenta el afluente. Esta iniciativa se viene implementando con éxito en ciudades de Europa y Estados Unidos desde hace varios años
y fue actualizada acorde al contexto del río Cauca por el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, SINARA, y la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle como una estrategia sostenible y eficaz para mejorar la calidad del agua destinada para el consumo humano. Dicho proyecto trata de una obra, la primera en su género en América del Sur, que consiste en la construcción de un pozo radial de 30 metros de profundidad, en cuyo fondo se instalarán unos filtros de 12 centímetros de diámetro y 60 metros de largo debajo del lecho del río, con el fin de obtener agua y obtener un efecto de filtración natural. Finalmente, con el desarrollo de esta iniciativa, Santiago de Cali se convertirá en la primera ciudad del país y de América Latina en utilizar este sistema de abastecimiento de agua, brindando de esta manera la posibilidad de tomar un líquido más puro, sin sedimentos y sin contaminación. Un gran proyecto que no solo pretende disminuir los costos de potabilización, sino que también albergaría una forma alternativa de encontrar agua, fuente de vida. Muy bien, y regresando de este contexto, empecemos con usted, profesor Latorre. Tenemos un proyecto que tiene como objetivo central llevar más agua potable para los caleños. Pero permítanos conocer un poco sobre esta tecnología. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace la filtración? ¿De qué se trata este proyecto? Desde nivel tecnológico. Correcto. Bueno, de una manera muy simple, este proyecto que adelanta las empresas municipales de Cali en predios de Puerto Mayarino, a orillas del río Cauca, básicamente consiste, digamos, en la parte de estructura como tal, en un módulo que en concreto que está siendo construido a una profundidad determinada que ha sido definida a partir de los estudios técnicos respectivos de geotecnia e hidrogeología. Se han definido las profundidades hasta las cuales se va a llegar. Y para nuestro caso, nuestros suelos y dadas las características del acuífero y la presencia del río muy cercana, vamos a tener una forma de captación a través de tuberías perforadas que se van a instalar de forma radial al módulo central circular que está siendo construido y que los ingenieros civiles denominan caisson. El caisson no es más sino que una estructura en concreto reforzada, una especie de cilindro en este caso, circular, con un diámetro aproximado a 6.5 metros, diámetro interno, que se va enterrando hasta llegar a una profundidad determinada. En nuestro caso, alrededor de los 20, 22, 24 metros, según las condiciones reales de terreno lo permitan. Y allá abajo se van a construir una serie de tuberías, o se van a instalar una serie de tuberías laterales en una longitud aproximada a 60 metros, un poquito más de los 60 metros. Son tuberías perforadas que van a ir desde este módulo hasta debajo del lecho del río. De tal forma que el agua que hay perimetral a las tuberías y a esas profundidades pueda ser captada a través de las tuberías y llevada al módulo central cilíndrico. Y en ese módulo central va a haber una estación de bombas que va a impulsar el agua a la planta de tratamiento. Es muy importante esta tecnología para nuestro contexto, para el caso de Cali. No estamos resolviendo fundamentalmente el problema de cantidad de agua. El río Cauca tiene suficiente cantidad de agua para abastecer los 2,5 millones aproximadamente que tiene la ciudad de Cali en este momento de habitantes. Tiene suficiente cantidad de agua, pero sí tiene un problema de calidad de agua. Y sobre todo en ciertos periodos de lluvia, la calidad del agua se deteriora significativamente. Decimos los ingenieros sanitarios, los ingenieros ambientales, que cuando se producen las primeras lluvias es un momento crítico
para el sistema de abastecimiento de agua para la ciudad de Cali, porque toda esta cantidad de agua lluvia que puede llegar a los canales, a las alcantarillas, comienza a arrastrar cantidad de sedimento, de sólidos, de materia orgánica e inorgánicos que hay en las alcantarillas, que hay en los canales, y entonces arrastra todo esto hacia el río. Y después de descargar al río, en una poca distancia, son captados para ser tratados y distribuidos a la ciudad de Cali. Entonces tenemos un problema de contaminación. Los técnicos decimos que allí se genera, por efecto de las lluvias y de ese primer lavado, una contaminación difusa. Contaminación que también se incrementa gracias a la cantidad de agroquímicos, de minería ilegal, de cultivos ilícitos que existen en la cuenca alta del río Cauca y que también llegan a través de otros ríos tributarios al río Cauca. Y permanentemente los cultivos que tenemos al lado y lado de las orillas del río Cauca, cuando llueve, se genera un proceso de lixiviación y esa agua contaminada con esos químicos llegan al río Cauca, incrementando entonces la contaminación. Y en consecuencia, esa calidad de agua con todos estos contaminantes es lo que debe de ser tratado por la planta de tratamiento, por las plantas de tratamiento. La filtración en lecho de río entonces permite captar allá abajo, a esa profundidad, para nuestro caso de cerca de 20 metros, una mejor calidad de agua, ¿sí? Podríamos decir que el agua que está en la superficie por el lecho del río Cauca pudiese filtrarse, se pretrata y allá en el fondo podemos tener una mejor calidad de agua por todo el proceso físico que se da de filtración y también por la presencia de microorganismos que pueden contribuir a desdoblar compuestos complejos que puedan estar presentes en el agua y que entonces mejoran la calidad del agua significativamente. Esa es una forma entonces que podemos captar y mejorar la calidad del agua. Pero también Cali está ubicada en un sitio maravilloso, maravilloso, podríamos decir que es en una especie de esponja, ¿sí? Dadas las características del suelo que nos rodea, dicen los técnicos, se denominan suelos aluviales, suelos que han llegado a constituir este valle fruto de los desbordamientos de los ríos por millones de años. Entonces, toda esta cantidad de sedimento que le llega al río provenientes de las zonas altas son desbordados en sus orillas a través de los periodos de invierno y van constituyendo capas geológicas, ¿sí? Y esas capas, ese sedimento puede tener arenas, puede tener gravas, puede tener arcillas, puede tener limos y eso contribuye entonces a que se infiltre el agua y corra el agua por debajo de la superficie, generando un tratamiento impresionante y formando acuíferos allá abajo. Acuíferos, grandes almacenamientos de agua que en nuestro caso, para la ciudad de Cali, se encuentran a la orilla del río Cauca y que aprovechamos también esa cantidad de agua que está llegando para llevarla entonces a este sitio de captación de filtración. Muy bien, profesor. Yo creo que podemos ir explicando poco a poco esta tecnología. Quiero dar paso ahora al ingeniero Juan Pablo. Dice el profesor Latorre, que nos ha explicado ampliamente, que no es solamente un problema de cantidad de agua, sino de calidad de agua. Y yo creo que en este momento los caleños quieren saber en qué etapa estamos de este proyecto, en términos generales. ¿Qué tan avanzado está este proyecto? ¿A cuánto tiempo estaremos los caleños para disfrutar de esta filtración del lecho del río Cauca que va a mejorar la calidad del agua para los caleños? Sí. Primero que quiero hacer una claridad sobre lo que estaba comentando el profesor Latorre. Él se refirió a no tenemos problemas en cantidad. Eso es una realidad. No tenemos ninguna limitación en cantidad. Nuestra única limitación es acceso al agua potable o a nuestras fuentes hídricas
por deterioros en la calidad del agua. Y ese es el objetivo principal de ese tipo de tecnología de filtración en lecho de río. Cuando vamos a ver sobre la ejecución, hay varios capítulos que comprenden este tipo de obras. Entre ellos se ha abarcado más o menos el 30%, 32% de la ejecución de la obra, que consiste desde la parte preliminar, obviamente alistamiento como tal, y lo que es el caisson que está explicando el profesor Latorre. Ese caisson ya está casi en la posición de diseño y a partir de ese momento lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el constructor es alistar todo lo que viene que corresponde a la proyección y posterior instalación de los laterales. Así que como estaba diciendo, más o menos 32% de la obra, eso lo tenemos presupuestado para finales de este año y la parte de la instalación de los laterales va a ser mucho más rápida. Estamos esperando que la instalación de los laterales con otras obras que son complementarias, como es la parte de la nave industrial, que es la estación de bombas, que son otro tipo de obras que van a complementar este tipo de iniciativas, este tipo de construcción, la tendríamos para finales de este año. Vamos a tener 4 meses que son de puesta en marcha de esta operación, para lo cual vamos a intentar vamos a probar varios caudales de explotación, a partir de cuál se va a definir cuál es el régimen de operación de ese tipo de tecnología. Establecemos parámetros de operación, otro tipo de parámetros, control de algunos parámetros de calidad del agua, y a partir de ese momento podemos empezar a utilizar el agua para suministrarle agua a la ciudad de Cali. Obviamente hay otra etapa que no está contemplada, o más bien la tenemos contemplada en otro proyecto, la cual consiste en un estudio de tratabilidad. Vamos a extraer un agua con una excelente calidad. Actualmente tenemos agua que es con variaciones en la calidad del agua que estamos obteniendo, obviamente por la misma variación que tenemos del río Cauca. Como tenemos este tipo de agua cruda, lo que tenemos que hacer es tener un tren de tratamiento, que es lo que tenemos en Río Cauca y en Puerto Mayarino, en esas dos plantas de tratamiento que tratan y entregan agua para el 80% de la ciudad. Tenemos que ver cómo adaptamos esas plantas a esta nueva calidad del agua o si es necesario generar otro tipo de tren de tratamiento que sea específico para la calidad del agua que vamos a extraer de filtración en lecho de río. Así que esas son las etapas que vienen. Ese otro estudio lo estimamos que tenga una duración aproximada de 1 año y a partir de ese momento ya podemos decir, vamos a utilizar esta tecnología y la vamos a replicar para otras condiciones de la ciudad. Muy bien, estamos en el programa En Contacto. Estamos hablando sobre la filtración del río Cauca. Más agua potable para más caleños. Regresamos después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de nuestro canal Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto. Hoy estamos hablando sobre un tema muy importante para la ciudad, la filtración del río Cauca para más agua potable para más caleños, que esto es algo fundamental para todos nosotros en la ciudad. Ingeniero Juan Pablo, me gustaría que nos contara en este momento cuáles han sido los factores que se han tenido en cuenta para el desarrollo de este proyecto. Este tipo de tecnología se puede aplicar bajo dos tipos de condiciones. Una es que existe una formación aluvial o glacial. Estoy hablando de formación de acuífero. Para eso se requiere un río de valle, obviamente que pueda hacer ese tipo de aportes de sedimentos, ya sean glaciales o ya sean aluviales. Así que ese es el primer factor que se consideró para poder saber si es viable inicialmente la tecnología o no. A partir de eso se hicieron muchos estudios entre la Universidad del Valle y EMCALI, entre los cuales se consideraron condiciones geomorfológicas. ¿Cuál es la secuencia de transformación del cauce del río Cauca, en este caso, a través de los diferentes años? Una vez definido ese tipo de información y diferenciados qué tipo de paleodrenajes, qué tipo de secuencias de cambio en las curvas de los ríos, del río, hablando en este caso del río Cauca, se puede continuar. Ahí sí se hizo una serie de estudios hidrogeológicos, geotécnicos, a partir de sondeos mecánicos, a partir de estudios geofísicos. Se utilizó información secundaria, se utilizó mucha información que dio soporte a ese tipo de toma de decisiones
y posteriormente se hizo la caracterización o determinación de los parámetros hidráulicos del acuífero. A partir de ese tipo de información y de determinar si hay conexión hidráulica entre el río y el acuífero, que estamos hablando de un acuífero semiconfinado o no confinado, que esa es otra de las condiciones que debe existir, se define cuál es la viabilidad o la factibilidad de utilizar este tipo de tecnología. Para eso se hace claridad en algo. Este tipo de tecnología no está para cualquier tipo de condiciones. Son condiciones muy específicas y algo que estaba comentando el profesor Latorre es que afortunadamente Cali, por el tipo de formación que tiene, por su localización y su proximidad con el río Cauca, está favorecido con este tipo de factores, con este tipo de condiciones. Así que una vez definido este tipo de condiciones y que es viable, hay otro tipo de situaciones que definen dónde se va a ubicar. Para eso se escogió una franja bastante grande que partía desde la misma planta Puerto Mayarino, Curva de las Córdoba, y se extendió un poco más hacia el sur de la ciudad. De esa forma lo que se define es proximidad a redes eléctricas, proximidad al mismo Jarillón, si se puede ejecutar en cara húmeda, en cara seca. Para eso se tiene que considerar que actualmente no existe legislación o normatividad para este tipo de tecnología. En este momento tenemos normatividad para aguas subterráneas, tenemos normatividad para aguas superficiales, pero cuando tenemos la unión de agua superficial con agua subterránea, ya que lo que se está haciendo es extraer agua superficial a través del acuífero que está contiguo a este río, ese tipo de normatividad no existe. Así que las autoridades ambientales tienen que definir cuál es el marco normativo, obviamente con la colaboración de la misma Universidad del Valle, de todos los que estamos participando, en este caso en Cali también, para poder definir cómo vamos a continuar con este tipo de proyectos. Porque obviamente las condiciones son claras, tenemos muchos beneficios para su instalación, pero cómo lo vamos a continuar proyectando en colaboración con la autoridad, con los institutos académicos y obviamente nosotros como prestadores de servicios públicos. Bien, profesor Latorre, en este proyecto de la filtración del lecho del río Cauca, me gustaría que se refiriera a los impactos ambientales del proyecto. Si tiene impactos ambientales, ¿cuáles son y cómo se van a abordar? Bueno, yo diría que todas las tecnologías pueden tener en mayor o en menor proporción algún tipo de impacto, ¿no? Podríamos hablar qué está controlando o qué está minimizando esta tecnología, ¿no? Uno de los puntos importantes que sucede actualmente es la gran cantidad de lodo que se transporta superficialmente por el río Cauca. Esa gran cantidad de lodo que luego es eliminado a través de las plantas de tratamiento se disminuirá considerablemente a través de la filtración en lecho de río por la misma calidad de agua que estamos entregando o que se va a captar y se va a tratar posteriormente. Entonces tenemos una disminución impresionante en la producción de lodos, ¿sí? Los lodos están combinados con microorganismos, ¿sí? Entonces también tendremos una disminución significativa en la concentración de microorganismos del agua cruda que será posteriormente tratada. Para tratar el agua se requieren tecnologías, se requieren químicos, se requiere energía. En la medida que la calidad del agua sea mejor, estaríamos disminuyendo los impactos ecológicos y los impactos ambientales. En ese sentido, disminuiríamos la cantidad de químicos que pudiesen ser requeridos para el tratamiento. Estaríamos disminuyendo la cantidad de energía requerida también para el tratamiento. Estaríamos disminuyendo los procesos requeridos para tratamiento de lodo, por la misma cantidad y por la calidad potencial de los lodos que tendríamos a futuro. Estaríamos también disminuyendo el número de horas hombre requeridas para todo este tipo de actividades. Estaríamos disminuyendo la producción de CO2 y de gases de efecto invernadero por todo lo que implica la producción de agua y el transporte de equipos, de químicos, de mano de obra, etc. ¿Sí? Entonces hay
unos costos no necesariamente económicos, sino que hay otra serie de costos ecológicos, costos ambientales, costos sociales, costos políticos, costos culturales, que no han sido cuantificados y que justamente dan origen a un campo de conocimiento que llama los costos plurales. Y es un campo de conocimiento que estudia Sinara y que queremos entonces desarrollar también en el marco de este tipo de proyectos. Así que su pregunta es muy interesante porque da entrada a nuevos objetos de investigación y no solamente los impactos se miran desde el punto de vista económico, sino que también hay otras valoraciones que deben de tenerse en cuenta. Muy bien, hay otras valoraciones que se deben tener en cuenta, pero de todas maneras tenemos que abordar los costos económicos y yo le quiero preguntar al ingeniero Juan Pablo, ¿cuánto le cuesta a la ciudad este proyecto? Los costos asociados al proyecto están aproximadamente en 34.000 millones. Para eso estamos hablando de costos de obra y costos de interventoría. Además, como había dicho, viene un estudio de tratabilidad que lo tenemos valorado en 1.500 millones. Así que esos son más o menos los costos. Si vamos a comparar con otro tipo de tecnología, son muy inferiores cuando vamos a decir cuánto cuesta la producción de un metro cúbico. Así que son muy inferiores. Además del tipo de información que está dando el profesor Latorre, que tiene otro tipo de impacto. Yo voy a tener una flexibilidad de mis plantas. Eso es otro tipo de implicación. Cuando yo tengo tanta variación en la calidad, yo tengo que estar haciendo ajustes operativos en mis plantas. En este caso, yo voy a tener una calidad de agua que es continua, que es muy constante, y de esa forma la operación va a ser mucho más sencilla. Así que operativamente, el ajuste para uso de químicos, de coagulantes, de alcalinizantes, otro tipo de químicos que requiero, va a ser inferior y mucho más estable, lo que va a facilitar mi operación. Además, hay otros costos que debo considerar, que es una vez yo tengo que parar plantas por el detrimento de la calidad del agua, con este tipo de tecnología lo que voy a asegurar es continuidad en la operación de esas plantas. Cada que arranco, yo voy a tener unos daños hidráulicos o unos daños asociados al reinicio hidráulico, como estallido de tuberías, obviamente mala calidad del agua que se va o un deterioro en la calidad del agua que se alcanzan a ver, a percibir los suscriptores o los usuarios, lo cual va en detrimento de la calidad de la imagen de la empresa. Así sea agua de buena calidad la que se está entregando, solamente visualmente tiene algún tipo de percepción en la comunidad, lo cual afecta la imagen de la empresa, como estoy diciendo. Hay un punto que quería referirme respecto a la parte de impactos que creo que podría complementar. Perdón, me salto con esa partecita. Pero hay un impacto ambiental que es bastante importante y es cuando yo tengo otro tipo de captaciones, como son las laterales que tengo en Puerto Mayarino y Río Cauca, siempre hay un impacto ambiental sobre la fauna que yo tengo en la zona. Es decir, hay peces que alcanzan a ingresar, se quedan en sistemas de bombeo, se alcanzan a atrapar y obviamente es un tipo de detrimento. Cuando yo tengo ese tipo de tecnología, no existe afectación de la fauna ni de la flora que yo tengo a mi alrededor. Esa es una ventaja que yo quería resaltar sobre el uso de este tipo de tecnologías. Bien, estamos en el programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle, y hoy estamos hablando sobre el proyecto de la filtración del lecho del río Cauca, acceso a más agua potable para más caleños. Regresamos después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Muchísimas gracias, continuamos en contacto. Hoy estamos hablando sobre la filtración del lecho del río Cauca. Ingeniero Juan Pablo, me gustaría que nos contara qué otros beneficios tiene este proyecto para la ciudad y si de alguna manera parte de esos beneficios tienen que ver con la tarifa de los servicios públicos que llegan a las casas de todos. Sí, existen múltiples beneficios. Entre ellos, uno que es muy importante es la reducción del riesgo sanitario asociado a la calidad del agua. Eso es seguridad en el agua de consumo para el consumo humano que estamos brindando, que estamos despachando para la ciudad. Es un gran beneficio. Respecto a la tarifa, obviamente vamos a tener una reducción en el uso de insumos químicos, agua más estable.
con calidad de agua mucho más estable. Pero aquí hay algo muy importante y es, nosotros inicialmente vamos a comenzar con un módulo de filtración del lecho de río. Eso significa que vamos a reemplazar una parte de la calidad del agua que estamos captando a través de una captación lateral por ese sistema de filtración del lecho de río. Así que es un caudal que no es significativo inicialmente para que tenga un efecto inmediato sobre la parte tarifaria. Sin embargo, una vez se pueda hacer el escalamiento de la tecnología para otros sectores de la ciudad o para reemplazo o sustitución, ya sea parcial o total, en nuestras plantas de tratamiento de la red baja, que estamos hablando de más o menos el 80% de la ciudad, en ese momento se va a ver el impacto en la tarifa hacia la comunidad. Así que sí tendría un impacto. Pero inicialmente, como digo, no puedo decir que vamos a hacer un ajuste en la parte tarifaria porque todavía no se va a sentir ese tipo de beneficio en tarifa como tal. Los químicos, más agua potable para todos y esperamos que, por supuesto, en algún momento, profesor, esto también se vea reflejado en la tarifa que nos llega a todos en los servicios públicos. ¿Qué opinan sobre este tema nuestros usuarios en Twitter? Veamos el siguiente informe. Hoy, en Contacto, filtración del lecho del río Cauca. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @Juan en la ciudad. Sacar más agua del río Cali para potabilizar implica que en épocas de poca lluvia el río va a tener aún menos caudal a su paso por la ciudad o no alcanza a afectar mucho. Temo que quedemos con un lecho seco como río en ciertas épocas. @Caroja83. La construcción del primer pozo de filtración del lecho del río en Sudamérica nos hace ser pioneros en proyectos de innovación para el desarrollo de la región, mejorando notablemente la calidad del agua potable. @Arquitecto. La calidad del agua potable en sectores de Cali es dudosa. Sabe a lodo, mancha griferías en placa de color blanco, evapora con fuerte olor. @Epla. ¿Cómo controlamos en Cali la corrosión que produce el agua en nuestras tuberías con los sulfatos utilizados y los sedimentos que trae consigo? ¿Y cuál va a ser la dureza del agua si va a ser de pozos? Eso también va a influir en la calidad del agua. @Sergio M. Zamora B. Virtuosa alianza entre Cali y la Universidad del Valle a través del Instituto Sinara para contribuir con la filtración del lecho del río a la continuidad del agua potable en Cali sin darle la espalda al río Cauca, lo más importante. Muy bien, nosotros generalmente, profesor Latorre, retomamos algunos de los comentarios de nuestros usuarios del Twitter sobre el tema del día. Y tenemos una pregunta que acabamos de escuchar de parte de Juan Camilo y la vamos a repetir. Sacar más agua del río Cali para potabilizar implica que en épocas de poca lluvia el río va a tener aún menos caudal a su paso por la ciudad o no alcanza a afectar mucho. Temo que quedemos con un lecho seco como un río, como el río en ciertas épocas. ¿Qué le responde usted a Juan Camilo? Bueno, lo primero es que el proyecto de filtración en lecho de río no está planteado sobre el río Cali, sino sobre el río Cauca. Y el río Cauca, como bien ha sido documentado, tiene caudal suficiente para abastecer a muchas generaciones. Entonces no tenemos problema de cantidad de agua si captamos del río Cauca. El río Cali sí presenta problemas de cantidad en época de estiaje, en época de verano, pero eso obedece a la necesidad de tener toda una estrategia de recuperación de servicios ecosistémicos en toda la cuenca alta del río Cali, ¿sí? Eso plantea otro tipo ya de estrategia de manejo, porque además de plantearse esa recuperación de servicios ecosistémicos implica una gestión integral sobre el uso del suelo en la cuenca alta, ¿sí? Entonces son estrategias que hay que darle continuidad y fortalecerlas, porque una cuenca hidrográfica como la del río Cali, por ejemplo, no se recupera de una década a otra década. Y estoy hablando de décadas, no estoy hablando de años. Y si hablamos de la recuperación del río Cauca, de la cuenca alta, estaríamos hablando
de 5 décadas, de 6 décadas, de 7 décadas. ¿Sí? Muy bien. Así que esos son procesos de largo aliento. Muy bien, entonces es la precisión para Juan Carlos que en el río Cauca no tenemos problemas de cantidad de agua. Ingeniero Juan Pablo, quiero trasladarle la inquietud de Gustavo. Dice, la calidad del agua potable en sectores #Cali es dudosa. Sabe a lodo, mancha griferías en placa de color blanco, se evapora con fuerte olor. ¿Qué le responde usted a Gustavo? Bueno, para eso están las mismas autoridades sanitarias, por lo menos en este caso estamos hablando de la Secretaría de Salud Municipal. Ellos emiten los certificados donde están diciendo que la calidad del agua que nosotros estamos despachando hacia la ciudad está entre los parámetros legales, normativos legales, así que no tenemos ningún tipo de inconveniente. Hay un parámetro que nos define, se llama IRCA, es el índice de riesgo de calidad del agua. Nosotros siempre estamos cumpliendo con ese tipo de parámetro. Lo tenemos, obviamente hay un seguimiento de varios años en el cual dice que no tenemos ningún tipo de problemas. Obviamente eso estoy hablando desde la parte de despacho de plantas. Hay algo que el cliente mío como jefe de unidad de producción es la unidad de distribución. Sin embargo, ellos hacen seguimiento, también tienen cantidad de puntos de seguimiento en la red de distribución, donde igualmente la misma autoridad sanitaria emite certificados donde dice que la calidad del agua que estamos entregando es de muy buena calidad. Hay un punto importante que hay que considerar, y es que nosotros después de lo que es la cometida domiciliaria, nosotros ya no nos encargamos, ya no es parte de Cali. Así que hemos encontrado en el seguimiento que hemos hecho y en muchos llamados que hemos atendido, es que posteriormente en el manejo que se le hace dentro de las mismas viviendas, ya sea por mal almacenamiento, por mal uso de griferías, de tuberías, por fugas, por infiltraciones de agua que tenemos de otras zonas como son sanitarios, que lo hemos detectado. Hay muchos casos donde hemos detectado agua azul, que aparece azul literalmente, en el agua de consumo para las personas, y obviamente desde las mismas pastillas que utilizan en los sanitarios para desinfectar, que se les está infiltrando dentro de las tuberías por fugas. Así que ese tipo de manejo ya está fuera de la gobernabilidad de Cali y hace parte del usuario. Pero nosotros, como prestadores de servicios públicos, estamos garantizando la calidad del agua que estamos despachando y que estamos distribuyendo a los diferentes sectores de la ciudad. Muy bien, ojo entonces con las griferías para responderle a Gustavo. Finalmente tengo el comentario de Caro Romero. Ella dice, la construcción del primer pozo de filtración del lecho del río en Sudamérica nos hace ser pioneros en proyectos de innovación para el desarrollo de la región, mejorando notablemente la calidad del agua potable. Sí, es totalmente cierto, ¿sí? Vamos a través de este proyecto a mejorar significativamente la calidad del agua. Ya Juan Pablo lo ha comentado, se van a hacer estudios de tratabilidad, eso es muy importante. Y todo esto que hemos comentado aquí de disminución en el uso de químicos, disminución en la mano de obra, disminución en el consumo de energía, disminución y desgaste de equipos, etcétera, etcétera, pues se reflejan entonces en unos menores costos, ¿no? Esos menores costos plurales, como lo hablábamos anteriormente, son muy importantes. Y eso va de la mano entonces con la salud de los usuarios, ¿no? Mejorando también significativamente un parámetro que comentaba Juan Pablo inicialmente, que es la continuidad en la prestación del servicio. Cuando tenemos que parar el sistema de abastecimiento de agua y sobre todo no suministrar agua en las redes de distribución, el comportamiento hidráulico de las redes cambia significativamente. Una cosa es tener unas tuberías con presión interna y otra cosa es tener las tuberías sin presión. Y cuando las tuberías están sin presión, corren el riesgo de ser contaminadas por aguas externas que circulan por las calles, por terrenos no
pavimentados, no asfaltados, ¿sí? Y que pueden entrar a las tuberías, ¿sí? A través de unos fenómenos que se dan, ¿sí? De presiones negativas pueden llegar a las tuberías y contaminar entonces el agua tratada. Digamos que eso sucede cuando se suspende el servicio y por eso las empresas están muy prestos a hacer los cierres de válvulas y demás. Hay toda una estrategia, todos unos protocolos para evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, ese es un parámetro, la continuidad, que se mejoraría significativamente a través del uso de estas tecnologías, porque la calidad del agua mejorará significativamente, tal como ha sido documentado a través de este tiempo de conversación. Muy bien, estamos en el programa En Contacto y regresamos a la parte final de nuestro programa después de los siguientes mensajes a patrocinadores. Muchísimas gracias por continuar en contacto con nosotros. El programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy a lo largo del programa hemos ido desarrollando todo este proyecto de la filtración del lecho del río Cauca, los beneficios que vamos a tener todos los caleños cuando ya se ejecute al 100% este proyecto. Profesor Latorre, no siempre es fácil encontrar digamos, la aplicación de desarrollos tecnológicos e innovación en un pacto, en un convenio interinstitucional entre el Estado y la academia. Lo lograron ustedes en este momento. Una muestra más de lo exitoso que puede ser digamos, esta colaboración entre lo que puede aportar la academia a la ciudad. Sí, digamos que estas son de las pocas excepciones que existen, digamos, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y que no deberían de ser excepciones, ¿no? Sino que se debería ser parte de la cultura nuestra. Articularnos para trabajar en equipo, pero trabajar en equipo es muy complicado, ¿no? Un colombiano trabajando solo es brillante. 2 colombianos trabajando ya son un problema. Entonces lo mismo podríamos decir a nivel institucional, ¿no? Es mejor trabajar solo y hacer sus cosas solo y nadie lo va a cuestionar. Trabajar con otro ya implica ponerse de acuerdo, definir objetivos, esquemas de trabajo, presupuesto, cronogramas, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia, la tecnología, la innovación no hace parte de nuestra agenda popular, ¿sí? No está en la agenda institucional. El fortalecimiento de capacidades no está en las agendas de las instituciones. Cuando uno visita una institución y le pregunta cuál es el presupuesto para capacitar su gente y cuánto tiene para investigación o para innovación, no existe el presupuesto o es ridículo, ¿sí? Entonces el conocimiento avanza impresionantemente de día a día o de año en año, ¿sí? Y entonces, si nosotros no nos actualizamos en conocimiento, quedamos rezagados en todos los campos de conocimiento. Entonces, este trabajo con Encali ha permitido entregarle, a través de un trabajo en equipo, una nueva tecnología a la ciudad. Y como lo decía el alcalde Armitage, que hay que darle los créditos a él porque creyó en esta iniciativa, dijo, hay que ver para creer. ¿Sí? Además, ingeniero Juan Pablo, lo dice el profesor Latorre, una articulación institucional que a veces es excepcional, no está en la agenda popular. ¿No es fácil siempre que el sector político escuche a la academia? ¿Qué piensa usted? No es fácil, definitivamente no es fácil. Sin embargo, desde Cali, si bien años anteriores ha existido algún tipo de desarticulación con la academia, creo que desde hace aproximadamente una década el vínculo ha sido mucho más fuerte. Hay varios proyectos, por lo menos vinculados a lo que es un programa de planes de seguridad del agua, de los cuales le están apuntando a lo que es aseguramiento de calidad del agua como tal. En eso se ha fortalecido mucho ese vínculo de universidad o academia con la empresa. En este caso estamos hablando de la empresa de servicios públicos en Cali,
y estamos sacando cantidad de proyectos. Estamos diciendo, apostémosle a la salud de la gente, apostémosle a proyectos que sean innovadores. Algo que solamente traigo a colación es gracias a este tipo de vínculo, gracias a este tipo de esfuerzos, este proyecto lo postulamos para beneficios tributarios ante MinCiencias y nos adjudicaron un premio, por así decirlo. Así que somos beneficiarios de 20.400 millones de pesos solamente por articularnos con la Universidad del Valle y haber ejecutado ese tipo de proyectos, los cuales le están apuntando es al mejoramiento de la calidad de vida de los caleños. Así que vale la pena apostarle a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, y esa es una perspectiva que tiene, o una perspectiva, por así decirlo, que tiene la empresa, y vamos para adelante con este tipo de proyectos. En ese momento, profesor Latorre, me gustaría que habláramos de los desafíos y los retos. Sabemos que implementar proyectos en ciencia, tecnología e innovación no es fácil, pero hablando específicamente de este proyecto, desde su perspectiva, la academia, ¿cuáles serían los retos o los desafíos más importantes? Yo diría que un primer reto, un primer desafío es la necesidad de construir política pública alrededor de estas tecnologías que no aparecen en el catálogo de las instituciones e inclusive dentro de la máxima autoridad nuestra, que es el Reglamento de Agua y Saneamiento RAS. Entonces se requiere un proceso de gestión, de conocimiento, de documentación para que esta tecnología sea incorporada dentro del catálogo de opciones tecnológicas para el país y no suceda lo que Juan Pablo comentaba en un principio, que no se escoge el sitio adecuado para ser implementada la tecnología. Y muchas veces los consultores o no consultores avivatos que aparecen ofrecen estas tecnologías para llevarla a cualquier parte, pero no tienen las condiciones adecuadas para recibir esta tecnología y se convierte en un fracaso. Y luego sale la mala imagen de la tecnología. Pero no es que la tecnología sea mala, lo que pasa es que el uso, la selección que se le ha dado es inadecuada. Entonces, este proceso de documentación, de investigación, de llevarlo a política pública, es un reto muy importante, necesario y urgente. Ese es un punto clave. El segundo aspecto es cómo socializamos este conocimiento, cómo se lo entregamos a la sociedad para que lo utilice adecuadamente y pueda ser parte del portafolio. Nosotros como universidad, como SINARA, nos jactamos ahorita en nuestros informes. Justamente ahorita tengo que salir de aquí y entregar un informe a la decanatura de gestión, donde mostramos cómo todos estos desarrollos se convierten en diplomados, conferencias, talleres, artículos, asignaturas para estudiantes de pregrado, de posgrado, de maestría, de doctorado. Le estamos entregando a la sociedad este conocimiento para que se apropie de él y lo pueda implementar. De manera que la gestión de conocimiento es supremamente importante y es un reto a vencer. Muy bien, y desde la perspectiva de las empresas municipales de Cali, ingeniero Juan Pablo, ¿cuáles son los retos y desafíos que tenemos? Ahora para nosotros lo que viene es conocerla bien para poderla adaptar a nuestro sistema operativo, es decir, poder determinar cuáles son esos parámetros operativos, poder hacer un posterior escalamiento para la ciudad. Una pregunta que habían hecho hace un rato era la parte de cómo afectaría para Río Cali. Ya se aclaró que es para Río Cauca, pero algo que es importante es que nosotros no tenemos necesidades en cantidad. De esa forma lo que vamos a hacer es sustituir un caudal que actualmente estamos captando. De esa forma lo que tenemos que hacer es un escalamiento para la ciudad. Y posteriormente viene la parte de escalamiento para la región, para el resto del país y, ¿por qué no, para Latinoamérica? Así que nosotros como en Cali, un reto que viene es ser asesores. Sencillamente como lo hemos estado haciendo con Buenaventura, con otro tipo de municipios.
es venir a aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y facilitar esa transferencia de tecnología para otro tipo de industrias, otro tipo de municipios que tengan condiciones similares a las nuestras. Ese es un reto que tenemos. Y obviamente, aprender de la tecnología, quitarnos algún tipo de mito sobre que tecnologías no convencionales, por así decirlo, no se pueden utilizar para ciudades como Cali y empezar a promulgarla, sencillamente fortalecerla, hacerla propia. Esa parte de apropiación de la tecnología es lo que viene para nosotros. Muchísimas gracias, ingeniero Juan Pablo, por acompañarnos en el desarrollo de esta temática de hoy. Muchísimas gracias, profesor Latorre. Igualmente, hoy estuvimos hablando sobre este proyecto de la filtración del lecho del río Cauca, la implementación de un proyecto en ciencia, tecnología e innovación. Un proyecto que le ha apostado a la salud de la gente, agua potable para más caleños. Muchísimas gracias por su sintonía. Los espero en un próximo programa para seguir en contacto.